La expansión minera en Ecuador ya no responde únicamente a decisiones económicas internas, ¿no?, sino a una disputa global por minerales estratégicos necesarios para la industria tecnológica, militar y energética. En este escenario, la Amazonía ecuatoriana aparece como un territorio clave, mientras nuevas reformas legales buscan facilitar la inversión y acelerar proyectos extractivos. Sin embargo, están ahí las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, resistiendo, advirtiendo que este modelo puede profundizar el despojo territorial, la conflictividad social y la destrucción ambiental. Así es que vamos a conversar ahora mismo con Gabriela Ruiz, autora del reportaje El Nuevo Orden de Minerales Críticos podría acabar con la Amazonía ecuatoriana, para conversar sobre cómo este proceso podría redefinir el futuro de la Amazonía ecuatoriana. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Una investigación también que sugiere que Ecuador está alineándose a una estrategia global para asegurar minerales críticos, ¿no? Cuéntanos primero, ¿cuáles son estos minerales críticos? ¿Cómo funciona esta nueva lógica, este nuevo orden? Muy buenos días, gracias por la invitación, Sofi, y a la audiencia de Radio Pichincha. Estos minerales que se encuentran ahora mismo en disputa son el litio, el cobalto, el cobre y el oro sobre todo. Y según los últimos informes de los que hemos conocido a través de la prensa, de hecho, son las tierras raras. Y en conjunto, minerales y tierras raras son minerales estratégicos, recursos estratégicos que se requieren ahora mismo para el desarrollo de la industria armamentística, la industria de la guerra, el desarrollo también de la inteligencia artificial, que aparte de todos estos recursos demanda cantidades enormes de agua para enfriar los equipos, y hay otros recursos también que están en disputa, y son precisamente los recursos naturales, los bosques y también los pueblos ancestrales. ¿Estamos entonces frente a una nueva forma de colonialismo extractivo en la Amazonía ecuatoriana o en los lugares donde están presentes estos minerales? Yo creo que ha cambiado de nombre y la forma también de ver estos recursos, ¿no? Porque hay un modelo que es el extractivista, el colonialista, que continúa vigente. Si nosotros revisamos la manera en que se han tratado a los pueblos originarios, a los pueblos ancestrales que habitan estos espacios y que son los guardianes de las tierras colectivas, nos damos cuenta que permanece el conflicto sobre quién es el dueño de la tierra. En este reportaje, justamente, que es parte de una entrega especial a nivel regional, escribimos algunos periodistas de México, de Perú, de Bolivia, de Argentina, sobre todo, por ejemplo, los compañeros del sur de América preocupados por el triángulo de litio, donde se ensañaron, ¿no?, también con los pueblos ancestrales para arrebatarles todo lo posible y sacar de allí litio. Se sabe que está más del 60% de reserva en ese triángulo conformado entre Perú, Bolivia y Argentina. Y en el caso del Ecuador, aquí es muy interesante decir que antes de enero del 2026 no existían informes públicos sobre registro de reservas de minerales y tierras raras. Si bien en el catastro que Arcom por ley debe elaborar y que ustedes saben se ha desactualizado y al momento el gobierno nacional lo quiere mantener ahora, digamos, actualizado para estas nuevas concesiones, no había un registro claro. ¿Alguien había escuchado antes de tierras raras y minerales de esta calidad en Ecuador? Pues no. Y yo me di el trabajo de revisar al menos 9 informes con base en Estados Unidos, incluso un informe del banco, del BID, ¿no? Y con estos informes, por ejemplo, se entregan préstamos y se prevén qué tipo de decisiones económicas y políticas se van a tomar en los países como Ecuador. ¿O se están ratificando que estos minerales están presentes en Ecuador? No, de hecho, entre 2024 y 2025, ninguno de esos 9 informes que yo revisé daban cuenta de alguna reserva de este tipo en el Ecuador. Solamente estaban en el mapa ubicados el oro y el cobre, como es la triste historia que padece en este caso Cóndor Mirador, y que hayan ocurrido muchas situaciones, pero específicamente el oro y el cobre. Y el oro ciertamente en lo fluvial, en los ríos que corren prácticamente con estas riquezas. Pero nos enfrentamos a la noticia de que desde enero de 2026 Ecuador es un destino minero y que tenemos grandes reservas probablemente de minerales y de tierras raras que se encuentran en esta disputa global y estratégica. Y fue después de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador, el 4 de febrero, donde la canciller Sommerfeld firma este acuerdo para la coordinación y explotación de los minerales estratégicos, ¿no? Y a través de las declaraciones también de uno de los secretarios administrativos de la administración de Trump, es que nos damos también por enterados en la prensa nacional, los periodistas que seguimos las noticias de ambiente, de pueblos ancestrales, de Amazonía, que hay estas reservas. Ahora, ¿cuál es la preocupación de fondo? Para dejar algunas preguntas también. No está hecho público el acuerdo. Díganme en dónde está publicado ese acuerdo que nosotros podemos revisar y verificar en qué consiste. Aparte de las menciones y declaraciones, dice cooperación, tecnología, minerales estratégicos. También queremos saber dónde y cuándo están previstas de explotar esas reservas. Lo que sí tienes por verificar son todas las concesiones que se han entregado, ¿no? Y las rondas mineras donde ha participado la delegación o las autoridades del Ecuador.
porque si tú lo piensas, hubiera sido diferente que el Ministerio de Ambiente absorbiera al Ministerio de Energía y Minas, claro, ¿no? ¿no? Pero en este caso fue el Ministerio de Energía y Minas el que absorbió al Ministerio de Ambiente, y en un contexto político tan álgido como el que estamos viviendo después de la aprobación de la ley minera, nuestra pregunta es, todas estas leyes y reformas que se hicieron, incluso de la prohibición de que las organizaciones de la sociedad civil participen o hablen de los temas mineros, es parte de limpiar, digamos, allanar el camino, despejar los territorios para la gran minería. Exactamente. Entonces es una pregunta, ¿no? Que esto deberían responderlo desde términos políticos, desde la organización civil, desde las organizaciones colectivas de los pueblos que también están representados. Entiendo por declaraciones y publicaciones que ha hecho la CONAIE, por ejemplo, o el Frente Nacional Antiminero, que militan totalmente en contra de estas leyes, que no están de acuerdo con una serie de reformas que se han hecho. Y para establecer un ejemplo de lo que puede ocurrir con estas leyes y esta disputa internacional, o sea, lo que está ocurriendo al otro lado del mundo con Irán, o lo que está pasando en Ucrania, sí tiene que ver con el Ecuador y sí puede afectar a comunidades tan pequeñas como Isla Zaguata Chucapi. Entonces les cuento cómo. Isla Zaguata se encuentra hace 15 años en una permanente disputa y bajo amenaza. Han llegado en más de 3 o 4 ocasiones policías, agentes de las fuerzas nacionales, a desalojarlos de las tierras que ellos alegan son tierras comunitarias. Entonces, desde los tiempos en que existía el INDA, ¿no? Y se estaban entregando o las concesiones que se habían hecho se contraponían con el derecho que la comunidad dice tener sobre sus tierras, entonces ellos totalmente han estado siempre buscando que se les reconozca la titularidad de sus tierras. Entonces hay estudios antropológicos, se pusieron todos los mecanismos frente a las leyes, en este caso en la provincia de Napo, los jueces les han negado los recursos y los tienen así, ¿no? Como a otras comunidades, porque Isla Zaguata no es el único caso en el Ecuador, eso lo sabemos bien. Ahí ustedes están viendo una fotografía de uno de esos grandes operativos donde llegaron más de 100 policías, ¿no? A enfrentarse con una comunidad que tiene 150 familias, y en esas familias hay muchos niños, niñas, adolescentes, también adultos mayores y gente que también tiene necesidades especiales, pero ellos tuvieron que enfrentarse a esto. Y en otro momento, como en 2010 o en 2021, por ejemplo, Terraer envió una especie de guerrilla, no sé cómo decirlo, gente armada a enfrentarse con los pobladores de Zaguata y la Chucapi. ¿Y ellos qué tenían? Hay algunas crónicas también de antropólogos y otros periodistas locales que refieren que incluso con ají, con lo que tenían a mano para echarle a la gente, pero no más. Y esa lucha permanece hasta hoy porque... Pero luego además son criminalizados, ¿no? Exactamente, eso también es importante decirlo, Sofi, porque la sociedad civil emplea los recursos que el Estado también le da para poder defenderse de lo que considera algo injusto y en favor del derecho de su comunidad. Pero en enero se levantan ellos también con la noticia de que nuevamente intentan ser desalojados, y en este caso fue por el Ministerio de Gobierno. Querían saber de qué se trata, qué es lo que alegan, y una vez más es Terraert, una de las mineras, dice, están ocupando tierras que son privadas o que han sido concesionadas. Y bueno, esta es la disputa y este es el caso. ¿Qué pasa con Isla Zaguata? Está en uno de los bloques marcados de oro y también otros minerales probablemente que han registrado el catastro minero. Pero esto me lleva a conectar con la coyuntura de enero-febrero en el Ecuador. Recuerden que venimos de Trump declara en diciembre que tiene la necesidad de apropiarse, recuperar, como él le dice, desde su destino manifiesto, el petróleo de Venezuela y todos los minerales que son de los norteamericanos, pero están en otros países del mundo, ¿no? Y en este caso, en Ecuador hay muchos minerales que todavía no sabemos cuáles, pero esto es, como les decía, sí tiene que ver toda la coyuntura internacional con lo que está pasando ya en Ecuador y con lo que va a pasar, porque si continúa esta estrategia de presión sobre los territorios, lo que va a suceder es que ese, por ejemplo, proceso legal que ha venido estirándose tanto, desplazando tanto un reconocimiento a los pueblos, pues le va a pasar a otros pueblos también. En este caso, recuerden que, por ejemplo, tenemos conflictos latentes en Azuay, lo de Quimsacocha, y a pesar de 3 consultas y a pesar de que el pueblo ecuatoriano ha dicho que no, y estos son datos periodísticos, no es algo editorial en ese sentido, hay toda esta normativa que está empujando a la explotación de recursos minerales. Así es, ahí precisamente el gobierno ha presentado la nueva ley minera como una oportunidad de desarrollo, pero vemos lo que tú estás mencionando, estos desalojos, esta presión sobre comunidades indígenas, y también en la ley se establece el ingreso de las Fuerzas Armadas, de la policía, o sea, utilizar la fuerza para desalojar territorios. Básicamente eso se estaría habilitando con esta ley. Entonces, Sofi, pongamos, además agrega este elemento. Hace poco también mencionaron las autoridades que iban a poner un alto a las actividades mineras en el Napo.
y la Zaguata Chucapi se encuentra en la provincia de Napo. Y cabe preguntarse y cuestionar si en realidad este alto que le pusieron a las actividades mineras fue para recuperar los caudales de la cuenca del río Napo, o fue en realidad una especie de alto para resetear el catastro minero y lograr el saneamiento de conflictos y de problemas, ¿no? Y tener ya listos todas las tierras, el mapeo, no solamente de las tierras, sino también de los recursos hídricos y prácticamente de dar de baja varios de los conflictos sociales. Porque además entiendo que se está llevando también actualmente a cabo una actualización de las tierras y de esa reforma agraria. Entonces no es casualidad, ¿no? Tienes nuevamente el alto, como decía, de las actividades mineras y la autoridad que debe representar, como ya habíamos dicho, por este proceso de absorción de un ministerio a otro. La misma autoridad que debe defender el ambiente participa en las rondas mineras y es la primera promotora de los proyectos mineros en el Ecuador. Entonces hay, desde el punto de vista administrativo y político, un problema de coherencia entre ese discurso y el ejercicio del poder, porque lo que está demostrado es que actualmente, como se están llevando las cosas, incluso el discurso periodístico que fomenta la idea de que son las organizaciones criminales las que acaparan las actividades mineras, justifican en el fondo la intervención, militarización y criminalización de la gente en los territorios, porque es la mejor manera de decir, sí, por favor, entren policía y fuerzas armadas, es decir, que en efecto esas tierras están en manos de los criminales, cuando también las crónicas, los reportajes periodísticos demuestran que gracias a los pueblos también que los cuidan, se han protegido fauna, se continúan protegiendo bosques. ¿Y qué va a pasar en el momento en que logren en realidad avanzar estas concesiones mineras, Sofi? El dato más impactante que tenemos proviene del panel amazónico, que es un buró científico internacional, no es ecuatoriano, no es latinoamericano, es un buró científico internacional que estudia a la Amazonía continuamente, lo monitorea. Y también hay estudios de la Fundación Ecociencia que me permití también revisar, hay mapas y informes continuos sobre nuestra Amazonía, y allí lo que vemos es que el calentamiento global, la deforestación, que se tumban bosques, árboles para todo fin, menos para cuidar de la naturaleza, lo que van a provocar es la sabanización de la Amazonía, desde el Brasil hasta el Ecuador. ¿Y qué representa esto para nosotros, quienes tenemos más de 40 años? Nuestros recuerdos de la infancia nos remiten a los ríos donde jugábamos, nos bañábamos, también era encontrarse con un paisaje maravilloso distinto al de las montañas de la Amazonía o las playas del Ecuador o el archipiélago, pero eso, de continuar así, esta actividad extractivista va a terminar con los bosques, con el agua, y yo les dejo aquí porque hay mucha sintonía desde Pichincha. ¿Ustedes recuerdan la última situación que vivimos el año pasado con el abastecimiento de agua para los barrios del sur? Y que cuando se dañó la mica, tuvimos esta ruptura, pues varios días estuvimos sufriendo por la provisión de agua. Pues esa agua viene desde la Amazonía, desde las estribaciones de la Amazonía, llegan acá a las montañas y finalmente se entuban para que los quiteños puedan acceder al agua. Gaby, vamos concluyendo esta conversación, aunque queda muy amplio, y quisiera que también puedas decirnos dónde se puede leer el informe completo que tú estás mencionando, esta investigación. Por un lado, bueno, ¿de dónde son las empresas? La vicepresidenta entiendo que anda por Canadá, o bueno, siempre los paseos son constantes a Canadá, Estados Unidos, pero se habla de esta transición energética global, pero están sacrificando los territorios y no a favor de nuestros pueblos, sino para el norte global, ¿no? Pues eso para cerrar, mi querida Gaby. Bueno, esta información está disponible en la plataforma Ceiba Periodismo, es un especial para toda la región. La pregunta es, ¿qué minerales y dónde se están disputando los recursos que Estados Unidos quiere, ¿no? Están aquí en América Latina una vez más. ¿Se van a llevar las riquezas? Eso es en resumen, pero la contaminación y mucho de lo que ya padecemos se va a quedar en nuestras tierras. Hay un caso, por ejemplo, que yo también quiero dejar a un público tan sensible como es el de las Guarmis, yo también las sigo. El caso de los niños de Taisha fue tratado a nivel periodístico como si fuera un problema de cultura o de desaseo, ¿no? De descuido de los padres. Los niños se enfermaron porque comieron comida contaminada por heces de ratas o las malas prácticas chamánicas que tienen estos pueblos ignorantes, ¿no? Cómo se les ha tratado en muchas ocasiones. Pero nadie puso en discusión cuál es la calidad de agua que tenemos actualmente accesible para esos niños en Taisha. Es una comunidad de las tantas afectadas como Arosemena Tola, como Zaguata y la Chucapi o los pueblos Los Cofanes, donde el mercurio, el arsénico y otro tipo
de componentes que se emplean en la minería, legal e ilegal. No les gusta escuchar eso, envenenan las aguas. Entonces, yo haría también una invitación a los periodistas, a los padres de familia, para que esta conversación no se trata solo sobre los minerales, es sobre el agua. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tenían que tomar baldes e ir a buscar también en sus recipientes de agua hasta las fuentes y las montañas y caminar un montón de tiempo. Ahora, con mayor tecnología, abrimos las llaves de agua, pero ya no nos estamos haciendo la pregunta de dónde viene el agua. Y según informes internacionales, ahora mismo la humanidad estamos con la tarjeta de crédito de agua, ¿no? Viviendo, se los voy a poner así. Entonces, para mí, la ley de minería es una también conversación sobre la ley del agua y la ley de, y la disponibilidad del agua. Simplemente hablar del agua es hablar de nuestra supervivencia como humanidad. ¿De dónde vamos a sacar agua los quiteños, los guayaquileños, la gente de la SUAY que ha hecho una lucha ejemplar más de 30 años, los comuneros de Quimsacocha? Y eso debería ser un mensaje y una amplia discusión ciudadana que baje a las escuelas y también a los hogares para que podamos hacer una gran conciencia sobre el cuidado del agua. Es verdad, lo que vimos en Cuenca era mucha conciencia ciudadana que permitió que más de 120,000 personas salgan a las calles y aún así no son escuchadas, porque al final del día luego la irrupción con fuerza llega a las comunidades, donde ya la gente del centro muchas veces no va a acompañar a esas luchas dentro de los territorios, ¿no? Con la gente campesina que está luchando en Victoria del Portete y en muchos otros sectores. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. Gabriela Ruiz, periodista e investigadora, quien pues nos daba luces sobre este tema que debemos empezar a poner ya en el debate.